Hola, muy buenas tardes a todos. Me quiero despedir en el día de hoy, domingo, de la segunda quincena de agosto del 2025, desde el sector de calle Obajá Urriola, esquina Tempelman, en Valparaíso, para destacar el arte de la gráfica en esta ciudad Puerto del Pacífico. Fíjense ustedes los distintos tipos de figuras que encontramos, de personajes, de oficios y también de arte de alguna manera surrealista que corona a esta ciudad Puerto del Pacífico Sur. Aquí tenemos la Bajada Urriola en dirección al sector de Plaza Sotomayor, donde está también el monumento a la Marina Nacional y el edificio Armada de Chile. Y lógicamente este es el área de vocación turística, con casonas que datan del comienzo del siglo XX, muchas de ellas de inmigrantes británicos, alemanes, franceses, italianos, españoles, pero esencialmente de británicos, norteamericanos y alemanes. Y lo que nos queda acá solamente es poner en valor a los artistas, tanto porteños como regionales y de otros lugares de nuestro país, que han dado vida, han dado color a estas emblemáticas calles de Valparaíso con figuras, con la figura humana, con figuras de animalitos, con figuras de personajes y de oficios. En ese sentido es muy importante que ojalá el Ministerio de Hacienda, el señor Marcel, pudiera proveer los recursos y la logística básica para poder seguir pintando esta ciudad, pero también para instalar una infraestructura de servicios como por ejemplo cámaras trampa para proteger a Valparaíso, a sus 45 cerros y también a los barrios Puerto y Almendral durante la noche, durante la madrugada, y de esa manera hacerlo cada día más turístico y que los habitantes del plan y de los cerros se empoderen de sus respectivos barrios. Aparte de eso, asignar recursos especiales a quienes practican este arte de la pintura de muro y obviamente ir también extirpando de paso a quienes destruyen la ciudad a través del rayado. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, lo último desde el punto de vista geográfico físico es entender de que esta ciudad está asentada sobre colinas, sobre serranías costeras, que son 45, son los llamados cerros de Valparaíso, y los barrios que se le han ganado al mar, el barrio Puerto y el barrio del Almendral, no son otra cosa que terrenos de relleno contiguos al borde costero, ¿ya? Así que en ese sentido, la esencia de Valparaíso son sus cerros, 45, desde el Cerro Placeres y Barón hasta la parte alta de Playa Ancha y el Camino La Pólvora. Ahora, estas calles como la Bajada Urriola no son otra cosa que antiguas quebradas. Fíjense ustedes que hoy día hay adoquines acá. Y los adoquines nos hablan de la evolución del transporte y también del rol que tuvo muchas veces el caballo en la dinámica del desarrollo urbano de la ciudad, porque todo esto se traía en carretela. Para ir desarrollando Valparaíso, el rol de los caballares y de los mulares fue enormemente importante durante el término del siglo XVIII, es decir, a fines de la época colonial y durante el primer siglo de la República, durante el siglo XIX. Así que en ese sentido es importante tener en cuenta cómo surge esta ciudad y cómo se conecta el plan, es decir, la parte baja donde está el borde costero, con los cerros. Aquí aproximadamente debemos estar a unos 35-40 metros sobre el nivel medio del mar, porque la cota 100, la cota de los 100 metros, es la que está asociada al camino de cintura. Y por ende, estamos bajo el camino de cintura o avenida Alemania, que vendría a estar en el sector de la plazuela de San Luis, ¿ya? El camino de cintura, acuérdense ustedes que fue una vía de conectividad desarrollada por este ingeniero chileno Fermín Vivaceta durante el siglo XIX y que logró integrar algunos de los 45 cerros de Valparaíso. Hoy día, de hecho, el camino de cintura sigue estando incompleto y es una tarea pendiente, una tarea que es urgente de poder reactivar, ojalá a través
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Ministerio de Transportes también, y el Ministerio de Cultura, por todo el valor patrimonial que tienen los cerros y por la impronta de inmigrantes europeos que llegan durante la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX. Por ejemplo, en el caso del Cerro Las Cañas, el Cerro La Cruz, del Cerro Monjas, llegó mucho italiano, muchos franceses, muchos españoles. A Playa Ancha llegaron italianos, también llegó gente de Génova, de Sicilia, de España, que hasta el día de hoy tienen el tema de las panaderías en Playa Ancha. Y en ese contexto es muy importante poner en valor otros cerros, no solamente el Cerro Alegre y el Concepción, sino que yo diría es muy importante pensar en el área de Cerro Florida, en el entorno de lo que es el área del Museo de Pablo Neruda y principalmente lo que queda al otro lado de la Avenida Francia, es decir, el Cerro La Cruz, el Cerro Las Cañas, el Cerro Merced, el Cerro La Virgen, y por supuesto también todo el entorno de la Avenida Argentina, Cerro Polanco, Cerro Rocuant, todo el sector también de La Raín, el Cerro Lecheros, etcétera, porque esa área está totalmente subutilizada y ahí hay muchos espacios que podrían dar vida a circuitos turísticos donde se puedan hacer murales, donde también se pueda potenciar la parte de la gastronomía criolla, hacer también centros de eventos, por ejemplo, lugares donde pudiera haber humor, stand-up comedy, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida en que nosotros reinterpretamos la ciudad desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la geografía cultural, se activa nuevamente la inversión en estos puertos de la costa del Pacífico. Ahora, el ejemplo de Valparaíso, si nosotros lo llevamos hacia otras ciudades chilenas, perfectamente podría dar muy buen resultado, porque hay que pensar que hay ciudades puerto con un casco histórico muy interesante, como es el caso de Antofagasta, Arica, Iquique y Tocopilla, donde hay también ahí impronta de inmigrantes europeos, británicos, croatas, italianos, españoles, franceses. Entonces, en ese sentido, nadie ha pensado, aparentemente, ni en Chile ni en el extranjero, en poner en valor a las ciudades puerto de la costa chilena, en el litoral del desierto de Atacama y en el semiárido, desde Coquimbo hasta Arica, siendo para mí relevante el caso de Antofagasta, el caso de Tocopilla y el caso de Iquique, que hay mucho por hacer, hay mucho que mostrar ahí y hay mucho que revalorizar, tanto en materia de arquitectura, en materia del aporte testimonial de los descendientes de inmigrantes europeos y norteamericanos, también de sirios, de japoneses, de hebreos, de chinos que llegaron al litoral del desierto. Y por último también pensar en que se reactive el turismo por dos vías que son muy importantes: hacer efectivamente internacionales los aeropuertos que hay en el litoral del desierto de Atacama, llámese Chacayuta en Arica, Diego Aracena en Iquique, Cerro Moreno en Antofagasta y el aeropuerto desierto de Atacama en Caldera. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensar en que los transatlánticos que hoy día llegan a San Antonio recalen también de forma regular en el puerto de Valparaíso, recalen en Coquimbo, recalen en el puerto San Vicente en la región del Biobío, recalen en Puerto Coronel o en Lota, en la parte sur de Concepción, y finalmente también en los puertos mineros del desierto, es decir, en Iquique, en Arica y en Antofagasta, entre otros, porque eso al tiro va a activar la economía a nivel local y a nivel regional, pensando siempre sí en circuitos que permitan al turista permanecer a lo menos una semana en las ciudades desérticas, en las ciudades de la costa del desierto, y de ahí conocer la zona andina, altiplánica, la puna desértica y la cordillera de los Andes. Espero sirva el video. Me despido desde aquí de la Bajada Urriola en dirección al sector de Plaza Sotomayor. Valparaíso 2025. Y los murales de la Bajada Urriola en dirección a el sector puerto.